este polémico tema que queremos que deje de ser polémico. Así que no se pierdan todo nuestro programa y muchas gracias porque además ya somos 15,000 seguidores en Facebook. De 1,000, 2,000 que en los que comenzamos es para nosotros un avance y un paso grandísimo y nos llena de emoción porque quiere decir que sí es posible hacer otro tipo de periodismo en Cuenca y en el Ecuador. Pedro. Así es, Cris. Pedro Mosquera les saluda desde Cuenca. Les agradezco a todos por acompañarnos semana a semana en este programa especial, como ya lo dijo Pedro y Cris, por el 8M en Sin Etiquetas, a través de la 96.1, la Suprema Estación. Esta noche conversaremos junto a las mujeres que están al frente de diferentes luchas sociales en favor de la equidad e igualdad de género. Este fin de semana observamos cómo el puente Vivas Nos Queremos fue vandalizado. En función de esto realizaremos el análisis necesario junto a nuestras invitadas. Además, los temas pendientes en educación sexual y sexología y una exposición que abre una nueva narrativa hacia los feminicidios. Nos enlazamos a las 8:30 con las comadres para conversar sobre mitos y prejuicios del aborto. Te invito a que te conectes con nosotros. Estamos en vivo a través de Facebook Live de Sin Etiquetas. Ya somos 15,000 seguidores y estaremos atentos a tus comentarios en esta red social. Así que te invitamos a que interactúes con nosotros, con nosotras y con nosotros en nuestros invitadas de esta noche. Vamos, Pedro, con el primer segmento. Es nuestro primer segmento, está en el marco de la coyuntura política aquí en la ciudad de Cuenca y lo hemos denominado el ataque con apología fascista al puente Vivas Nos Queremos y el blanqueamiento del municipio. Para eso, esta noche nos acompañan y estamos con María Isabel Cordero. María Isabel Cordero es una gran amiga igual de Sin Etiquetas, feminista, activista, defensora de derechos humanos, subdirectora de Sendas y especialista en género y educación sexual. Estamos también ya con Ana Vera, ella es socióloga y abogada, feminista, máster en ciencias sociales con énfasis en comunicación y opinión pública, experta en derechos sexuales y derechos reproductivos y activista en temas de derechos de las mujeres por más de 10 años y es parte de Surcuna. Estamos también con Ana Elisa Astudillo, ella es socióloga, máster en antropología y candidata doctoral en antropología sociocultural por la Universidad de Leuven. Actualmente es investigadora sociocultural en el grupo de investigación Ciudad Patrimonio Mundial en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. Ya lo decía Pedro, la noticia que se dio casi a las 10:30 de la noche de este día viernes fue que se había roto esta placa que el 25 de noviembre, luego de la exigencia de colectivas y de mujeres y de intervenciones que se dieron en el puente Mariano Moreno, hoy en día conocido como Puente Vivas Nos Queremos, donde se dio la ruptura de esta placa que reconocía justamente a las víctimas de femicidio en la ciudad de Cuenca y era básicamente un reconocimiento que la ciudad hacía también para frenar este tipo de violencia feminicida. Y pues al mismo tiempo también diferentes signos, digamos, que se pusieron en este puente como Cuenca Facha, de igual manera también decía putas feministas y vivas nos culen. Entonces, estas fueron las intervenciones que dejaron este puente y que alarmó, digamos, a diferentes colectivas, activistas, porque hubo amenazas de por medio y sin duda esto se convirtió también en un mensaje simbólico a todo el colectivo feminista, a todas las mujeres feministas y diferentes frentes que activan desde este lugar. Y pues en base a eso queremos iniciar y pues Chave, con usted creo que podemos dar unas primeras reflexiones, digamos, de lo que ha significado, ¿no? El noviembre, la muerte de Maribel, en medio digamos, de la independencia de Cuenca de los 200 años, se dio un femicidio con 113 puñaladas. Y esto desencadenó en que haya un puente Vivas Nos Queremos que reconoce las víctimas de feminicidio, pero que también es una apuesta de las mujeres jóvenes feministas que se han apropiado de los espacios públicos y han resignificado estos bienes públicos. Bienvenida. Buenas noches con todos los que nos escuchan. Gracias, Cris, gracias, Pedro Mosquera y a nuestras compañeras de lucha, Ana, a las Anas, hoy día hay dos Anas hoy aquí. Efectivamente, digamos que es una cosa que nos deja con un agridulce lo que sucedió la noche del viernes, porque definitivamente hay que reconocer que el municipio de Cuenca haya cambiado el nombre del puente, haya puesto una placa, nos haya permitido, entre comillas,
pintar el puente de morado y colocar los nombres de todas las mujeres víctimas de femicidio en Cuenca y de otras ciudades cercanas en el puente fue un ejercicio muy simbólico de apropiación del espacio público en una ciudad donde, irónicamente, una semana antes de que nos apropiemos del puente y se grafiteó consignas feministas, del mismo municipio blanqueó el puente de manera inmediata luego de las consignas. Entonces, digamos que ahí hubo un juego político, discursivo, de quienes toman las decisiones frente a una presión del activismo feminista en Cuenca. O sea, y claro, el 25 que llegaron a colocar la placa, ellos no se dieron cuenta que el puente ya estaba pintado y al alcalde no le quedó de otra que decir qué lindo que ha quedado el puente. Este color está lindo, ya voy a hablar con Patrimonio, que Patrimonio permita que el puente se quede morado. Entonces, digamos que fue un ejercicio de apropiación del espacio público muy importante. Sin embargo, también vemos con preocupación cómo se da la vuelta la apropiación del espacio público en la instalación de consignas fascistas y de amenazas, que es lo que pasó el día viernes. Y obviamente esas amenazas están cargadas de prejuicios, ¿sí? Que caen sobre las mujeres jóvenes feministas que están haciendo vocería y que están haciendo una incidencia pública y política muy fuerte en la ciudad. Entonces ahí la preocupación es quién está detrás de este vandalismo sobre nuestro puente. Y hay el atrevimiento de que debajo del graffiti ponen las iniciales JB, ¿sí? Entonces ahí hay alguien que quiere decir, aquí estoy, soy yo el que estoy haciendo esto, y esa persona quiere un reconocimiento a base de denigrar al movimiento feminista. Yo creo que con Anelisa podremos discutir un poco más desde lo antropológico cómo se configura en Cuenca estos grupos fascistas y en realidad hacer un reconocimiento que los grupos fascistas en Cuenca, irónicamente, no vienen necesariamente de las élites sociales, económicas y políticas de la ciudad, sino que vienen de grupos que de alguna manera, o de algunas personas que de alguna manera se sienten tal vez desclasadas, no sé, porque yo ni siquiera podría reconocerles como movimiento fascista, o sea, son tan burdas sus acciones, tan poco políticas, tan poco pensadas, eh, que realmente no las puedo calificar como un movimiento fascista así, per se. Y otra cosa que tenemos que estar muy vigilantes es también de la seguridad digital, de la que estamos viviendo amenazas de forma diaria y cotidiana, quienes somos activistas del feminismo y quienes somos defensoras de derechos humanos. Y esas amenazas vienen cargadas también de una serie de falsos argumentos, como que somos sionistas o que nos enriquecemos del feminismo o como que somos criminales y asesinas, o como que estamos queriendo que los niños se hagan homosexuales, ¿sí? O sea, es esta combinación de discursos entre las posiciones antiderechos, pero también estos pseudofascismas. Creo que hay varios elementos que analizar y que no dejan de preocuparnos porque el movimiento feminista obviamente está teniendo mucha fuerza en la ciudad, está cobrando mucho, está haciendo mucha incidencia política este rato. Estamos construyendo el plan decenal contra la violencia contra las mujeres, tenemos una nueva ordenanza, tenemos, digamos, un gobierno local que está poniendo en lo político el tema y que lo está reconociendo como válido. Entonces, creo que eso es también parte de las preocupaciones que debemos ir analizando en el programa. Completamente. En las redes sociales, donde ahora, hoy por hoy, se discute, se genera un montón de esta opinión pública, los mensajes no se dejaron esperar. Muchísima gente sintió miedo, sintió indignación y sintió la necesidad de activar acciones colectivas para respaldar y apoyar a todos y todas quienes habían sido amenazadas, pero sobre todo en contra de este tipo de acciones violentas. Legalmente hablando, Ana, y ahí tenemos varias preguntas en esta situación, ¿qué es lo que se puede hacer? Es decir, el mensaje nuevamente para las mujeres es la impunidad,
¿Por qué ocurre esto a pocas horas del 8M? ¿Y qué es lo que nos están queriendo decir? Porque la placa fue primero y después seremos nosotras. Son algunas de las situaciones que en grupos de WhatsApp, en Twitter o incluso personalmente hemos recogido y que y que queremos poner en este programa porque necesitamos saber si nuevamente la impunidad se queda como mensaje o cuáles son las acciones y quién debe responder ante esta situación. Ana Vera, en este caso. Bueno, muchas gracias a todos por este espacio. Creo que es súper importante juntarnos para acuerparnos en este tipo de situaciones violentas y para también generar acciones colectivas. Yo creo que lo sucedido en el puente efectivamente es un síntoma y es un síntoma de la fortaleza que tiene el movimiento feminista, ¿no? Y de cómo esta fortaleza de la lucha por los derechos, de cómo estos avances concretos que estamos logrando asustan. ¿Y asustan a quiénes? A las personas que efectivamente quieren mantener sus privilegios intactos, que no quieren que la situación se modifique, que no quieren que haya igualdad entre hombres y mujeres, que no quieren que efectivamente este cambio de sociedad, esta transformación se dé y se cristalice, ¿no? Y creo que ese es el primer síntoma que nos da lo sucedido en el puente, ¿no? Por otro lado, creo que es súper importante que se sepa que el movimiento feminista y de mujeres de Cuenca no está solo. Somos un movimiento nacional, regional y mundial gigante, ¿no? Y nos vamos a acompañar en todas estas acciones. Pues las compañeras que han sido amenazadas, que han sido atacadas, tienen que saber que no están solas y que vemos grupos de abogadas dispuestas a patrocinarles, grupos de activistas dispuestos a acompañarles, podemos levantar todo lo que tiene que ver, si quieres, con la articulación regional, internacional, organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, los mismos relatores de derechos de las Naciones Unidas, ¿no? Justamente para rechazar este tipo de acciones que son acciones de intimidación contra las defensoras de derechos humanos y que no podemos permitir que sigan sucediendo en Ecuador, ¿no? Y que sepan que justamente lo que vamos a hacer es activar, efectivamente, creo yo, los mecanismos que tenemos para denunciar. Primero, este tipo de actos como actos absolutamente repugnantes, que lo que hacen es atentar contra el derecho a la participación, a la pluralidad, ¿no? Por un lado, y agredir, y por otro lado, efectivamente, que se pueden tomar un montón de acciones legales, jurídicas distintas, ¿no? Yo creo que lo sucedido en el puente en específico, para mí sería una forma de delito de odio en realidad, ¿no? Y hay que recordar que esto se encuentra tipificado, lo cual quiere decir que es sancionable penalmente, ¿no? De acuerdo al artículo 177 del Código Integral Penal y que puede tener una pena de 1 a 3 años de privación de la libertad. Que lo que vamos a exigir como movimiento efectivamente es una investigación integral para que esto deje de darse. Lo que nos interesa es la no repetición, que se deje de amenazar, que se deje de agredir y que efectivamente se respeten los derechos de las mujeres en general, porque creo que justamente esto lo que quiere decir es, no es un atentado solamente contra determinadas personas, sino contra todas nosotras y lo que implica la lucha feminista. Y lo que nos comunica efectivamente también, que es del lado como podríamos decir, es la potencia que hemos tenido. Y eso es lo que podemos reconocer también. Nadie ataca a algo que no genera potencia, que no genera movimiento, ¿no? Y en ese sentido creo que también es un reconocimiento a la potencia de las compañeras en Cuenca y a todo el trabajo que están haciendo, que ya María Isabel lo nombró muy bien, ¿no? Pero creo que es importantísimo también dejar claro que las compañeras no están solas, que nos vamos a organizar, que estamos juntas y que vamos a buscar ideas colectivas para acompañarnos, para acuerparnos y para impedir que esto siga sucediendo, ¿no? Porque lo fundamental aquí es cuidarnos como entre todas y defender justamente la lucha que estamos llevando a cabo, que es una lucha por un mundo más justo y equitativo para todos y todas, ¿no? Eso justamente es lo que yo quisiera decir, ¿no? Y por supuesto, se van a activar todos los mecanismos necesarios, todas las organizaciones a nivel nacional ya estamos al tanto de esto, nos estamos activando, estamos mirando qué tipo de acciones nuestras compañeras que han sido agredidas quieren que se tomen para respaldarlas, ¿no? O sea, las compañeras que pintaron el puente, todo el movimiento feminista en Cuenca, ¿no? Y estamos dispuestas absolutamente a lo que ellas nos pidan que necesitan, ¿no? Si son comunicados públicos, si son salir a las marchas, si son hacer un plantón en algún ministerio, porque como movimiento somos un solo grupo. Y eso es lo que queremos justamente que se mire, que vamos a responder juntas, ¿no? Si nos agreden, nos acompañamos todas y respondemos todas, con más fuerza, con más resistencia, con más potencia, con más alegría y con más acción.
Estamos en vivo en la 96.1. Este es su programa Sin Etiquetas. Les invitamos a que se conecten con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook Live. Gaby Toral Cisneros nos cuenta desde Facebook: no estamos solas. Las mujeres de Cuenca y el Ecuador somos sororas. Ahora más fuertes, más unidas. Un saludo, Gaby. Y pasamos al siguiente tema sobre esta violenta acción que se han tomado por diferentes grupos. Y quisiera retroceder un poco hacia algo que indicó Marisabel sobre el análisis que nos podrías dar tú desde la antropología. ¿Cómo se construyen estas acciones desde la antropología? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu lectura en el marco de estas acciones violentas contra los grupos feministas? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, el tema da para mucho. Yo creo que hay muchos elementos necesarios como de excavar y que nos llevan a enfrentarnos, a encararnos como ciudadanos cuencanos. Si bien la lucha feminista es una lucha mundial, global, la solidaridad traspasa las fronteras y nos encontramos más allá de todas las diferencias, hay que contextualizar las luchas y yo creo que en el caso de Cuenca hay que contextualizarla en la historia, en la identidad cuencana y también y sobre todo en el contexto que estamos viviendo hoy en día. Por eso digo, da para mucho y sobre todo lo que hace es enfrentarnos a un espejo de qué es y quiénes somos como cuencanos. ¿Cuál es la cuencanidad que al fin y al cabo está habitando en estas manifestaciones? Y yo creo que Cuenca, como todos los espacios muy ricos, habita una contradicción permanente, ¿no? La una es que históricamente ha sido un espacio de organización, de lucha, en donde los movimientos sociales a nivel nacional e internacional han sido reconocidos y aún más, y con mucho más gusto y orgullo decirlo, el movimiento feminista en Cuenca. Ha sido, yo creo, y que sigue siendo un ejemplo de resistencia, de lucha, de coherencia y el desarrollo que ha tenido en, yo diría, la capacidad argumentativa y sobre todo la proximidad que hay con las vivencias que hacen las compañeras que están al frente de la lucha feminista es realmente admirable. Pero al mismo tiempo, y así como con tanta alegría, tengo que sacar el lado pesimista. Y creo que así como se ha fortalecido el movimiento feminista, también se ha evidenciado, porque no sé si es tanto un fortalecimiento, pero se ha evidenciado un imaginario del morlaco, del cuencano correcto, del cuencano de que debería de ser. ¿Cuáles son esos códigos morales que acompañan a estos comportamientos que uno termina diciendo cómo es posible que se haya escrito en un espacio tan representativo de la ciudad semejantes insultos y Cuenca fascista o Cuenca facha, si no estoy mal? ¿Cuál es el sentimiento que lleva a que eso se manifieste o que eso se logre materializar en algo tan agresivo, tan fuerte y tan lleno de odio, ¿no? Yo creo que es eso, yo creo que es ese... ese sentimiento que obviamente está culturalmente e históricamente enraizado de esta moral que todo el mundo dice cuencana, pero nunca la expresa. ¿Cuál es la moral cuencana de la que muchos jóvenes nos estamos quejando? ¿Cuál es la moral cuencana de la que los feministas nos quejamos? ¿Cuál es la moral cuencana de la que los ambientalistas nos quejamos? ¿Cuál es la moral cuencana por la que muchas veces salimos huyendo, nos sentimos incómodos, nos sentimos rechazados, sentimos que incluso dentro de nuestras familias no encajamos? Pues nombrémosla, es esa moralidad conservadora, machista, xenófoba, racista, esa moralidad que cuando han venido procesos de migración por el tema de los venezolanos, se encrispó y salió toda la xenofobia, que cuando se habla de feminismo sale todo este sentimiento machista que está enraizado, como decía Marisabel, más allá del tema de la clase, incluso más allá del tema de género. Todas las mujeres y hombres cuencanos tienen un sentimiento, yo creo que de defender ese tipo de moralidad que aún no se ha superado y que está tan latente y que obviamente se ve amenazada e interpelada por el crecimiento de los movimientos feministas. Y eso es lo que se manifiesta con estos ataques de odio. Claro, Marisabel dice, no sé si realmente se pueden llamar
grupos fascistas porque no tienen este componente de élite. Y ahí yo sí voy a sacar un elemento súper importante dentro de la sociología y de la antropología, que es hacernos convencer a los sujetos que tal vez no cabemos dentro de de ese status quo, que hay que defender ese status quo del que no somos parte. Es una ironía total, pero así es como funcionan realmente las estructuras sociales que hacen posible que estos sentimientos hayan prevalecido y sigan prevaleciendo durante tanto tiempo, este sentimiento de supremacía. Y eso es lo que a mí me parece que es muy urgente encararlo. Están fundamentados estas acciones y estos sentires, obviamente, por la completa ignorancia y miedo. Hay que decirlo, no solo el miedo que sentimos por estas agresiones, sino el miedo que esta gente se siente al verse amenazada por estos valores, por estas interpelaciones al tomar el espacio público de los movimientos sociales. Ellos se sienten amenazados y sienten que están amenazando no solo su status quo, ya que muchas veces no, la mayoría lo cumple, sino el status quo y ese imaginario de ciudadano morlaco correcto, que es el que se quiere alcanzar y que irónicamente nos ha hecho tanto daño a lo largo de la historia. ¿Cómo es posible que nos aterroricemos por toda la violencia que ha surgido en la cárcel de Turi, que hay que mandar a la gente de ahí, y no nos dé miedo y no nos aterrorice, no nos horrorice la violencia que hay en las casas, la violencia que hay entre parejas, la violencia obstétrica, que nos dé miedo y pongamos un montón de tabús alrededor de los temas LGBTI y del tema del aborto? Es porque hay una completa ignorancia. ¿Cuándo vamos a comenzar a hablar realmente de lo que está sucediendo detrás de estos temas? Y yo creo que ese es el tema, ese es el problema, que se ven amenazados en una identidad que incluso aspiran, que no siempre la ejercen. Y claro, hay que preguntarnos entonces, ¿qué imaginario de ciudadana, de ciudadano estamos construyendo y qué tipo de relaciones de convivencia queremos habitar, queremos reproducir? Yo sugiero y pongo un tema más de por medio que me ha parecido muy interesante, que está presente desde octubre del 2019 con el tema de la violencia, y es el tema del patrimonio. Como decía Marisabel hace un rato, pintaron el puente y el alcalde dijo, vamos a pedirle a áreas históricas, o sea, que patrimonio nos dé permiso. ¿Qué patrimonio? ¿Qué discurso de patrimonio? ¿O qué historia es el que el patrimonio está sosteniendo? Yo a eso me pregunto mucho, ¿no? Y esa historia, esa memoria del patrimonio, de la estética discursiva, incluso que tiene Cuenca como ciudad, está sosteniendo estos estereotipos de cuencanidad y de moralidad. Entonces, así como se cuestiona el patrimonio yendo y pintando un puente, también hay que cuestionar los estereotipos de cuencanidad. Y es una pena porque en las elecciones se ha visto cómo los candidatos realmente representan ese estereotipo de ciudadano, de ciudadana aspirable que tiene la población, y a ellos les hemos elegido. Ahora estamos por decidir por el mal peor o nulo, una de las dos, y son dos personas que encarnan justamente esta doble moral y que de una o de otra forma están intentando, yo diría, manipular todos estos discursos a favor de los derechos para verse más como políticamente correctos. Y eso hay que tener cuidado. Yo creo que hay que tener cuidado con la imagen y con el estereotipo que tiene Arauz y Lasso, qué tipo de moral, qué tipo de discurso, qué tipo de relaciones y de convivencia nos están ofreciendo, más allá de la política de Estado, que yo creo que al fin y al cabo va a ser irrelevante con cualquiera de los dos, pero qué tipo de relaciones y de convivencia vamos a tener con ellos. Sí. Sí. Muchas gracias, Anne. A toda la gente que está también comentando, por ahí hay un comentario para la Chávez, dice mujer poderosa, la Papi Torres. Doménica Chávez dice, wow, qué buen punto, los grupos fascistas que no pertenecen ni al fascismo mismo. Y pues, bueno, Chávez, tal vez como para ahondar un poco en este mensaje simbólico, ¿no? Digamos, ya con este lenguaje que se utiliza, nos pone en cuenta también, digamos, del avance del neoconservadurismo, ¿no? Que no es un tema
solo de Cuenca, que se ve como esta cuna curuchupa en el país, digamos, sino que es un tema más geopolítico, que sucede en América Latina, que sucede en el mundo mismo, esos grupos que se llaman Provida, que son antiderechos, o estos otros grupos justamente supremacistas, neofascistas, que al mismo tiempo también contienen estos valores, digamos, en contra del avance de los derechos de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, de la capacidad que tienen las personas para decidir sobre sus cuerpos, o de las personas LGBTIQ+. ¿Cómo tal vez evaluar eso? Evaluar eso por un lado, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando los medios de comunicación empezaron desde la mañana de ayer a dar cobertura a lo que sucedió en el puente, digamos, sucedió lo opuesto a cuando hubo este graffiti de las mujeres por el tema del feminicidio de Maribel, que decía, dejen de matarnos, ¿no? Pero que en aquel entonces era lo que ya mencionó Anne, ¿no? Estos valores sobre qué entendemos por patrimonio, qué entendemos también por esta blanquitud, pero que ahora en cambio decían, no les gustó que les hagan lo mismo, ¿no? ¿Por qué están llorando ahora? O muchos que decían, eso no es nada. En todo caso, que el alcalde se preocupe por la inseguridad, por el tema de Turi, porque faltan cámaras, etcétera. Y que más bien toda esa gente que antes recriminó cuando eso sucedió por las feministas, ahora ha dicho como no es para tanto. Entonces, como también criticar un poco esa doble moral, digamos, en general que es ejercida por hombres, pero que también hay mujeres que lo legitiman, ¿no? Yo, Pedro, creo que hay que hacer un análisis exhaustivo, como hemos hecho en otros programas, sobre el tema de la naturalización de la violencia y cómo toda esta violencia simbólica nos atraviesa en lo cotidiano. Y en las expresiones políticas también los simbolismos de la violencia constantemente, ¿no? O sea, desde si eres o no eres mujer, biológica, sino si eres mujer trans y o sea, el que te digan puta, como nos pusieron hoy día en el puente, putas feministas, vuelve a la apología de la violencia en la ciudad, ¿no? Entonces, es lo cotidiano, es tan como que ellos no tienen más recursos que el volver a decirnos lo que nos han dicho toda la vida. O sea, y claro, yo comparto lo que decía Ana Vera, o sea, ellos realmente están sintiendo cómo se tambalea su posicionamiento porque no logran avances políticos en la misma medida que tal vez nosotros logramos. Poniendo el ojo de que nosotros llevamos más de 20 años en Cuenca promoviendo la erradicación de la violencia de género. O sea, eso es algo que hay que reconocer en materia de avance político en la ciudad. O sea, si bien Cuenca tiene un índice de violencia elevadísimo, también responde al número de denuncias que hay en la ciudad porque hemos logrado que de alguna manera las mujeres vean que la denuncia es una ruta para salir de los círculos de violencia en las que están. Y obviamente tal vez habría que ver por qué hay un elevado índice de femicidios en lo que va del año aquí en la ciudad, relacionado a esta capacidad que están teniendo las mujeres de enfrentar a sus agresores, ¿sí? Denunciar la violencia, de poner en lo público el tema de la violencia. Entonces, para mí, o sea, estos discursos conservadores, ¿sí? Se están cayendo. O sea, yo lo veo en las figuras de las jóvenes feministas de la ciudad, como ellas este rato tienen un nivel de empoderamiento y un discurso y una posición política mucho más clara, mucho más fuerte, más argumentativa, ¿sí? Y con capacidad de enfrentar lo que, digamos, hace 20 años yo hubiera tenido miedo de enfrentar, ¿sí? Y creo que es algo que está confrontando a la ciudad. Como dice Lane, todo el tiempo en el desarrollo de la ciudad hay confrontaciones, ¿no? Confrontaciones muy sutiles que tal vez no se evidenciaban, pero que ahora sí se están evidenciando. O sea, las activistas estamos eh, cada vez más fuertes, más sólidas, más convencidas, con mayor capacidad de incidencia, pero también la población a la vez está con temor a eso. O sea, porque hay esta mala percepción de lo que es ser feminista, ¿no? O sea, también habría que trabajar muchísimo en cómo se está percibiendo el feminismo, en cómo se está percibiendo una posible transformación estructural en las relaciones de poder, o sea, que
es lo que está provocando que podamos cada día enfrentar la violencia de alguna forma, o sea, denunciando o diciendo basta a la violencia en lo público, o sea, confrontándolos. Este rato el sistema judicial en la ciudad se ve sobrecargado de denuncias de violencia, incapaz de resolver los temas de violencia de género, o sea, ellos mismos admiten cómo no les es posible, por ejemplo, hacer atención en violencia sexual por el número de denuncias que tienen y la poca capacidad de respuesta que tiene el Estado aquí en la ciudad frente a estos temas. Entonces, yo creo que la ciudad está bastante convulsionada. Es un tiempo de convulsión, es un tiempo de caos, es un tiempo de transformaciones bastante grandes, pero nos damos cuenta que incluso en la pandemia, en el confinamiento, en todo lo que estamos viviendo, ninguno de los dos grupos, digamos, ha dejado de estar activo. O sea, ni quienes hacemos activismo feminista, ni tampoco los antiderechos, ellos también, más bien han usado las redes mucho más que nosotros y están fortaleciendo su discurso y están con mayor entrada en muchos espacios de educación, por ejemplo, y ellos también están armándose, digamos, con su agenda y sus lineamientos políticos desde sus frentes y sus trincheras, porque están preocupados de lo que nosotros podemos lograr. En el ámbito político deberíamos analizar cuántos candidatos asambleístas, pastores evangélicos hubo. Tuvimos candidatos a la presidencia, pastores evangélicos, y eso es parte de estos neoconservadurismos que planteabas, Pedro. O sea, es la posibilidad desde la toma de decisiones in situ, realmente hacer transformaciones en las políticas en materia de retroceso. O sea, cómo frenar el avance que de alguna manera lo llevamos trabajando día a día sistemáticamente. Entonces, yo creo que por ahí van también las líneas de temores. O sea, no es solo que somos una sarta de locas putas feministas. No, estamos provocando cambios y hay temor a los cambios. Esta ruptura en el status quo, yo creo que hay dos aspectos que quisiera preguntarle a Ana Vera. En este sentido, nos escriben lo siguiente. Claro, si por una placa no hicieron nada, imagínense por la vida de mujeres. ¿Qué pasa cuando vamos a flagrancia y no hay respuesta? ¿Qué pasa cuando vamos a la justicia, entiendo yo, el sistema de justicia, y no hay respuesta? No minimizo la placa, pero siento el dolor de las familias a las que esa placa les recordaba todos los días que al menos cuando pasen por el puente sabrán que sus hijas, sus hermanas, sus esposas o sus madres ya no están. Creo que este mensaje realmente nos... duele en el corazón leer esto porque es cierto, es muy cierto que se busca, se denuncia, se pide ayuda y tenemos todavía un sistema de justicia que no da pie con bola, que no responde, que no tenemos ni fiscales especializados, ni jueces especializados, ni abogados especializados. Y como lo último que dice, si es que una no llega a fiscalía llorando y diciendo que va a morir, nadie te escucha. Pero cuando llegas como una mujer empoderada que quiere y pide ayuda, tampoco te escuchan. Entonces, ¿a quiénes sí escuchan? Estos son lo que logra este programa, estas interacciones que me parecen súper valiosas y quisiera ir direccionarle a Ana por el tema más jurídico y la respuesta en el sistema de justicia. Y el último que me parece importantísimo, no es solamente en Cuenca rompiendo una placa, es también en México bordeando el Palacio de Gobierno para que no lleguemos a hablar, para que no lleguemos a cantarles a nuestras muertos, para que no lleguemos a reclamar. Entonces creo que ahí realmente... Es duro porque una se siente bastante identificada y creo que estas situaciones ambas nos dan un mensaje bastante fuerte y creo que podemos conversar sobre eso. Entonces, ahí, Ana. Sí, Cris, o sea, yo creo que es súper importante todo lo sucedido, ¿no? Creo que es súper importante el puente como un símbolo que cristaliza la justicia feminista. Frente a tanta injusticia, frente a la inoperancia del sistema de justicia, frente a la impunidad, ¿me entiendes? Frente a esta petición que nos hacen de silencio, de olvido, nosotras respondemos recordándolas.
respondemos acompañándonos, respondiéndonos diciendo sus vidas importan. Y estamos aquí para declamar justicia por ellas. Por eso es que simbólicamente es tan importante el puente. O sea, la toma del puente, pintar el puente, los nombres de las mujeres asesinadas en el puente son sumamente emblemáticos, ¿no? La placa que ponen las chicas, además de la placa que pone el municipio, porque hay una placa que ponen las compañeras, ¿no? Es súper importante porque nos habla de la justicia feminista, nos habla de la forma como las mujeres estamos comenzando a pensar y a construir la justicia, la reparación y la sanación, incluso más allá de los aparatos de justicia, ¿no? Y yo creo que justamente eso es lo que les molesta, porque mientras seguimos por un lado exigiendo la posibilidad de que en el sistema de justicia concretamente se escuchen nuestras necesidades, se garantice una perspectiva de género, haya una justicia especializada, estamos paralelamente construyendo justicia feminista desde nosotras, desde otros lugares, desde la visibilización de esta violencia, desde la denuncia de esta violencia, ¿no? Y también desde el acompañarnos colectivamente. Yo creo que a eso es justamente a lo que responde el ataque, justamente al hecho de que las mujeres estamos como de alguna manera, si quieres, rompiendo los límites que nos han puesto desde el Estado, desde las instituciones, para luchar por esta justicia. Estamos juntándonos y estamos generando otras formas de justicia. Y por eso también miro el ataque como una forma de atacar justamente a estas otras formas de construcción de justicia que también modifican los imaginarios. Y creo que es súper importante lo que decía Ana antes también en este sentido, ¿no? O sea, hay una reacción de un sistema, porque esto no tiene que ver con una persona concreta, con su adscripción, sino con una serie de valores que responden a un sistema concreto donde reacciona este sistema con violencia, ¿no? Y yo creo que lo sucedido en el puente es como simbólicamente otro feminicidio. Intentan matar esta forma en que construimos justicia, ¿no? Sin embargo, la respuesta que nosotras damos es justamente esta respuesta de estar juntas, estar preparadas, seguir activando, de tal forma que no permitimos esta muerte simbólica, ¿no? Y que también a todas las familias de mujeres víctimas de feminicidio volvemos a decirles claramente que estamos con ellas y que vamos a seguir exigiendo justicia, ¿no? Y creo que eso también es importante en este sentido, ¿no? Cómo hay una disputa efectivamente de los sentidos políticos de la justicia y de la ciudad, lo cual también tiene que ver con lo que antes decían, ¿no? Con este tema de, por ejemplo, ahora dicen, ay, si se quejan por un graffiti, nunca va a ser lo mismo, porque el mensaje que se da no es el mismo, ¿entiendes? El nuestro es un mensaje de justicia. Estamos diciendo, dejen de asesinarnos, queremos justicia, queremos que el Estado responda frente a la violencia, queremos prevención, queremos poder vivir con dignidad y sin violencias. La respuesta es la violencia, que se expresa a través de un grafiti o de cualquier otra forma, de romper la placa, de poner ahí rostros y escracharlos, de hacer cualquier tipo de cosa súper violenta. No es comparable, porque la una es una, si quieres, demanda de justicia efectiva, real y concreta, y la otra es una respuesta violenta de un sistema que se niega efectivamente a transformarse, que resiste, si quieres, agarrándose de las uñas. Y por eso es que yo decía que lo interesante también es que esto lo que nos muestra es que lo estamos logrando. El patriarcado está cayendo, lo estamos haciendo caer. Y por eso tiemblan tanto y por eso se desesperan y por eso salen a hacer todo este tipo de cosas. Pero a la vez demuestra la disputa que decía Ana, ¿no? También hay otra gente que va a luchar porque esto se mantenga, que va a luchar más allá de si tiene y vive los privilegios por mantener este status quo, que es algo que está por sobre mi vivencia como persona, ¿no? La forma como pienso la vida, como pienso el mundo, ¿no? Y creo que efectivamente ahí está la disputa. Sin embargo, creo que es importante lo que lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora aquí, de juntarnos, de conversar, de politizar lo sucedido. Pero además, todo lo que hacemos fuera de aquí también. Todo el acuerpamiento a las compañeras que pintaron el puente, el decirles no están solas, vamos juntas. Todo eso creo que es importante también justamente para mandar el mensaje de esto no nos va a atemorizar. Vamos a seguir y nos va a dar más fuerza justamente porque estamos descubriendo que en esta disputa de sentidos estamos, si quieres, anteponiendo frente al odio la posibilidad de una sociedad realmente justa para todas nosotras, ¿entiendes? Y para todas las personas también, ¿no? Porque eso es justamente lo que busca, esta diferencia de sentidos.
Y es importante que se vea esta diferencia de sentidos. Y es importante que se vea esta disputa. Y en este momento es importante que efectivamente sigamos luchando por exigir justicia, porque más allá de la placa concreta como acto, es el ataque a lo que implica el puente, a lo que implica la placa. Y por eso la respuesta nuestra también es desde la fuerza, desde la sororidad, desde el acuerparnos y acompañarnos, ¿no? Sin con esto negar efectivamente que hayan ahí muchas disputas, muchos actores también, ¿no? Pero yo creo que lo importante es justamente el seguir juntas y el lograr que efectivamente estos actos no vuelvan a repetirse. Y para eso, como yo decía, hay que activar todos los mecanismos necesarios y que sepan que no se trata de una o 10 feministas en Cuenca o en determinados lugares, sino de un movimiento mundial que viene con todo y va con todo justamente para hacer que el patriarcado se caiga y que no nos van a detener y que efectivamente estas acciones lo que hacen es darnos más fuerza, más rabia y ratificar la razón que tenemos de luchar por otro mundo, ¿no? Porque justo lo que no queremos es este odio que ahora se ha hecho acción, ¿no? En nuestras vidas nunca más. Muchas gracias, Ana. Y en este sentido, nosotros hemos observado cómo durante la pandemia y este último año, tanto las organizaciones sociales como las activistas políticas se han volcado, nos hemos volcado hacia las redes sociales. Y aquí quiero hacer una cita a un tuit que cuando yo lo leí me impactó mucho. Lish Ingrid escribió justamente el día en el que pasó todo este tema del puente. Rompen la placa del puente, vivas nos queremos, como rompen nuestros cuerpos, como rompen nuestras vidas. A la cuenca facha no le interesa preservar nuestra memoria y arremete con violencia. Esto también es una amenaza contra las activistas y a días del 8M. Y podemos observar cómo tanto desde los activismos y así como de los grupos antiderechos nos hemos tomado estas redes sociales para accionar y actuar. Y ante esto, Anne, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo crees tú que nosotros podemos seguir utilizando esta herramienta, pero al mismo tiempo blindarnos para no estar vulnerables, para no estar en espacios inseguros? Bueno, me parece súper difícil realmente la pregunta porque las redes sociales no son espacios seguros y eso debe quedar claro. Las redes sociales son espacios, yo diría casi de fuga, muy volátiles, en donde realmente no se configuran opiniones que tengan un nombre y una persona que encaren lo que están diciendo. Entonces son espacios que lo que hacen es difundir discursos y yo ahí quería traer después de la intervención de Ana una opinión que tiene que ver con esta estrategia del sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, colonial de polarización. Yo creo que esta es la estrategia más moderna que existe ahorita para enfrentar estos cambios hacia los derechos, este cambio hacia una nueva forma de vida, es la polarización, porque la polarización implica no escucharnos. Y ese es el más grande de los problemas. Si bien las redes sociales están para opinar, no para escucharnos. Y lo que genera los estereotipos, lo que genera el odio, lo que genera estas grandes brechas de no sentirnos identificados con estas luchas que parecen tan simples como luchar por un espacio donde no haya violencia en general y sobre todo en los cuerpos en donde se encarna justamente este abuso, en donde el abuso es de alguna forma impune, como es el cuerpo de las mujeres, como es el cuerpo de los pueblos originarios, como es el cuerpo de los niños y de las jóvenes, como es el cuerpo de los extranjeros, porque ahí es donde el poder encuentra impunidad, donde el poder hace posible la injusticia y la violencia. Y efectivamente las redes sociales han sido y son un motor de polarización. Yo les invito a leer un poco, a buscar un poco en Netflix. Hay tantos documentales de cómo justamente las redes sociales son este canal de polarización que no nos permite escucharnos y que más bien hace que salgan todos estos estereotipos, estos sentimientos de odio infundados, absolutamente ignorantes y que más bien lo único que hacen es manifestar este miedo, este temor al cambio y a la transformación.
Por eso yo creo que los lugares más seguros van a ser siempre los que encontremos en las redes humanas, en esos tejidos con nuestros aliados, con nuestras personas afines, con nuestras personas cercanas, en donde sobre todo, podamos escucharnos. No solo contarnos lo que sentimos, sino sobre todo escucharnos. Porque yo creo que hay veces muchas críticas y también un proceso muy reflexivo, muy rico dentro de los movimientos sociales, que es importante evidenciarlo y encararlo. Por ejemplo, el tema de cómo nos ven, María Isabel traía a colación, ¿no? ¿Cómo nos están escuchando toda esa gente que se siente incómoda con los procesos que ha traído consigo el movimiento feminista en Cuenca, 20 años de lucha feminista en Cuenca? ¿Cómo nos han estado escuchando durante 20 años toda esa gente que dice no sentirse identificada con algo que parecía era un acuerdo mínimo de convivencia como el alto a la violencia a las mujeres? A las mujeres que son un cuerpo, y digo un cuerpo porque en este sentido hay mujeres que, que, que también habitan en otros cuerpos, no se sienten identificados con este mínimo principio de convivencia. ¿Cómo nos han estado escuchando? Y eso también nos hace preguntarnos a cómo nos hemos estado expresando. Y yo creo que ahí es muy importante siempre traer y hacer aún más fuerte el argumento de la lucha feminista. Esta es una lucha por la convivencia, en donde todas las personas, todos los hombres, que a veces yo creo que hay un sentimiento muy que funciona un poco como teléfono dañado, así literalmente es la sociedad, que muchos hombres se sienten apuntados con los discursos que tenemos y los feministas, que en todo caso lo único que queremos es señalar esas relaciones de poder y de violencia y no señalar a sujetos en específico. Y yo creo que eso es importante, más bien invitar a la lucha a todas las personas, que esto trasciende específicamente de una lucha por las mujeres. Esto es una lucha de las mujeres por la vida de todos y de todas. Y yo creo que eso es importante recalcar. Y evidentemente decir que hay instituciones, y, y lo digo también desde el espacio de donde yo estoy, hay instituciones, la academia, las instituciones públicas, los políticos, pero en este caso sobre todo la academia tiene una gran deuda por una falta de posicionamiento político frente a estas realidades de abuso y de violencia en este caso de las mujeres. Y yo creo que hay que demandar, sobre todo en los espacios de la investigación, de la universidad, que las mujeres y los hombres también que estén dentro de la universidad aúnen fuerzas para hacer aún más evidente cómo estas relaciones naturalizadas y asumidas del poder están tan presentes que obviamente la gente que no las asume tiene una falta de credibilidad y de ceguera hasta cierto punto de cómo en su vida cotidiana esas relaciones de violencia se dan. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y bueno, sugerirle siempre que las redes son espacios sobre todo de polarización y tener mucho cuidado. Si bien podemos lograr mucha difusión como este espacio, que espero y creo que todos estamos muy agradecidos por este espacio porque abre debates, pero sobre todo que nos permite escucharnos y no desunirnos como es el objetivo del sistema patriarcal. Sí. Muchísimas gracias, Anne. Igual a todas las personas que se han conectado esta noche. Vamos a leer algunos mensajes. Santiago Rojas dice: lo más doloroso es saber que la mayoría es curuchupa y está en contra de nuevas formas de protesta social hasta que no nos toca esa realidad con alguna persona cercana a ti y ahí sí las cosas cambian. Blanqui Pacheco nos dice: mientras nos sigan violentando, mientras nos sigan asesinando, nosotras nos seguimos uniendo, nos seguimos acompañando, nos seguimos cuidando, nosotras lo seguiremos haciendo. Abrazos, compas. Sebas Valdivieso nos dice también: me encanta cómo estos espacios nos hacen salir del imaginario social que nos inculcaba el romanticismo hacia las mujeres en su día, para reinventarse como un día de su lucha, de que las mujeres son protagonistas. Felicitaciones. Mercy Muñoz también nos dice: excelente, juntas somos más fuertes. Y Sandra Álvarez Monsalve nos dice: abrazos, queridos compañeros de sueños y de luchas. Y pues solo para terminar y hacerlo, digamos, muy cortito, 1 o 2 minutos máximo, como me voy a quedar con esta parte de Sebas, ¿no? Para toda la gente que nos está escuchando en la radio, para toda la gente que nos está escuchando en la web y sobre todo en la casa, justamente, donde es la familia que todavía, y este sistema, digamos, heterocapitalista también y patriarcal, que nos dice, pues,
las mujeres ni con un pétalo de la rosa. Mañana hay que darles a las mujeres unos chocolates, hay que tratarles bien mañana, solo mañana. En muchos de los casos sucede. Entonces, ¿cómo también, digamos, esta lógica hegemónica del capital que ha puesto también en este 8 de marzo, también varios imaginarios sobre lo que realmente significa el Día de la Mujer, frente a lo que ustedes como feministas están exigiendo desde sus agendas, están posicionando? ¿Qué les dicen a esa gente que mañana, lunes, va a ser el 8 de marzo y quizá decirles, no está tan bien ir a comprar el ramillete de flores? Capaz hay otras acciones que constantemente pueden ser más beneficiosas. Iniciemos con usted, Chávez. Pedro, me río porque no puedo hacer otra cosa, ¿no? O sea, eh, hay que recordar a la población que el 8M no es un día de celebración, no es un día comercial, no es San Valentín, es un día de conmemoración, ¿sí? De tener en cuenta toda la lucha del movimiento de mujeres, pero sobre todo la vida de cientos de mujeres que a lo largo de la historia han trabajado por el avance en materia de derechos. Y eso hay que seguirlo diciendo, y hay que seguirlo sosteniendo y seguirlo evidenciando, y si es necesario hacerlo todos los días. En la misma forma que todos los días esperamos que haya un alto a la violencia, que haya un reconocimiento a las mujeres como sujetas de derechos, como sujetas políticas, como sujetas de producción económica, de dinamización social. Y eso es algo que tenemos que seguirlo trabajando a diario, porque, claro, parte de la dinámica del patriarcado es seguirnos invisibilizando, es seguirnos minimizando, es seguir con esta dinámica de que las mujeres no somos nadie, cuando en realidad las mujeres somos la mitad de la población y somos activistas, somos profesionales, empujamos procesos y provocamos transformaciones, las transformaciones que este sistema requiere para que vivir en paz. Entonces creo que por ahí va mi reflexión, y decirles a las compañeras mujeres que todavía no han tenido este despertar, este darse cuenta de la importancia que tiene el movimiento feminista en sus vidas, que nunca es tarde, sí, que siempre pueden estar pensando cómo sumarse, cómo despertar del patriarcado en el que están inmersas, de cómo pueden dejar de replicar discursos que nos hacen daño, que nos están lastimando, y que desde lo micro, desde lo más pequeño, desde lo más reducido, desde eh, cualquier espacio pueden sumar a este gran esfuerzo. Así que muchas gracias, y un 8M combativo, de alegre resistencia y de mantenernos en firme. Muchas gracias, Chávez. Ana, adelante. Bueno, y yo también lo que quisiera decir efectivamente es que el 8M es una jornada de lucha y resistencia, de recordar a nuestras ancestras y sus luchas justamente para que podamos tener lo que tenemos ahora, una jornada laboral de 8 horas, derechos laborales para las mujeres, derechos reproductivos en el trabajo para las mujeres y muchos más derechos, ¿no? Y es como este día que tiene que ser reivindicado y recordado, ¿no? Y también decirles a todas las mujeres que es súper importante recordar que lo que hemos logrado lo hemos logrado con lucha, ¿no? Y que este momento justamente lo que requiere es que nos unamos todas justamente para lograr más avances, ¿no? Y entender efectivamente que la lucha del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, no es una lucha solo para las mujeres, es una lucha por una mejor sociedad, creo yo, por una sociedad más justa y más equitativa para todos y todes, ¿no? Y justamente eso es lo que hay que entender bien. Y que la idea y la invitación es justamente a sumarse a esta lucha, porque cada una desde el lugar que esté y desde lo que haga puede aportar. Todas somos importantes. Y es importante que nos juntemos justamente para fortalecer esta lucha y para construir juntas el mundo que queremos. Ana, vamos contigo. Muchas gracias. Sí, yo creo que irónicamente a lo largo de la historia se ha terminado consolidando el Día de la Mujer como un día en donde se refuerza este estereotipo de feminidad, de mujer suave, a la que hay que cuidarle, a la que hay que protegerle, a la que hay que mimarle, y cualquier opinión que tenga que nos contradiga, pues son unas histéricas hormonales. Pues no,
el día de hoy, y yo creo que todos los días, estamos para reivindicar estos derechos colectivos que tenemos nosotros como sujetos políticos también, como sujetos económicos, como bien mencionaban las compañeras, y que estamos haciendo una revolución por otro cambio de convivencia, por otra forma de vida, en donde se posicionen otras formas de sentir, de vivir, de expresarnos y de relacionarnos. Yo creo que eso es muy importante y como decían las compañeras, esta es una lucha por todas y por todos y por todes, y estamos buscando justamente que eso se evidencie. Y cuando nos escuchen y cuando escuchen el tema del movimiento feminista, escuchen esto, es una lucha por la vida de todos. Y yo creo que eso es importante, sacarla a la luz para que no se pierda en cualquier otro tipo de confusiones. Esto no es una lucha únicamente por las mujeres, pero sí evidencia cómo el poder se ha materializado en el cuerpo de la mujer como un espacio de impunidad. Y estamos aquí presentes para defender esos cuerpos, pero para también Gracias, Ana. reivindicar toda la historia. Ahí está. Muchas gracias, Ana, y pasemos con el siguiente segmento. Muchas gracias, Ana, Ané, y también a María Isabel Correro. Muchísimas gracias a las tres por este primer panel del día de hoy y pasamos con el siguiente. Cris. Así es, Gracias y no, también.